10:32. Las autoridades anunciaron cambios en el plan Fronteras Protegidas ante el riesgo que supone la variante Omicron. Desde mañana, de hecho, no podrán ingresar extranjeros no residentes y la cuarentena será obligatoria para los residentes a pesar de su vacunación. Vamos a conversar sobre estas medidas con la epidemióloga y académica de la Universidad de Santiago hasta ahora, Vivian Bachelet. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Bien, primero saber cómo o con qué preocupación toman esta nueva variante que tienen alerta a varias zonas del mundo, incluso nuestro país, ¿no? Con medidas más restrictivas a partir de mañana. Sí, es complejo, pero esto es algo que se sabía que iba a ocurrir, que íbamos a tener más variantes emergiendo de distintas partes del mundo. Por lo tanto, hay que estar atentos a lo que ocurre en la frontera, pero tampoco hay que entrar en pánico o en una situación de bloquear a países que quizás no tienen ninguna responsabilidad por lo ocurrido. Vale decir, como ustedes mismos dijeron, la variante Omicron podría haber estado presente en otras partes del mundo antes que en Sudáfrica y haber sido detectada en Sudáfrica. Entonces, las medidas de restricciones a los viajes pueden ser muy onerosas, muy pesadas para las economías y quizás no enteramente justificadas desde la perspectiva epidemiológica. Doctora, pero ¿es prudente lo que está haciendo Chile entonces? ¿Cómo lo calificaría la decisión de modificar el plan Fronteras Protegidas? Yo creo que es discutible. Uno tendría que tener toda la evidencia sobre la mesa de cuáles son las medidas que se quieren tomar y dónde. Porque una cosa son las fronteras del norte y ahí hay las distintas autoridades de toda la zona, los alcaldes tienen opiniones diferentes respecto de lo que hay que hacer. ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, que pasen personas desde nuestros países vecinos que porten la variante Omicron? Ese riesgo nosotros no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS respecto de eso? Que cualquier medida que se tome a nivel de fronteras, de control de los viajes, tiene que ser basada en una estrategia de riesgo, es decir, de conocer cuáles son los riesgos involucrados y de tomar medidas que vayan a enfrentar esos riesgos. Puede que el norte de Chile no sea la parte más riesgosa, puede que sea el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, donde haya que poner más atención en términos de vigilancia epidemiológica. Y en ese sentido, dado ese nivel de incertidumbre, digamos, y de variables que no conocemos, ¿de qué forma entonces cree usted que se debería estructurar ese cuadro de vigilancia epidemiológica, doctora? Bueno, yo creo que una de las cosas que se hicieron en octubre, ¿no es cierto?, que fue desmantelar todo lo que teníamos en trazabilidad, testeo y aislamiento, probablemente ahora nos va a penar, porque precisamente lo que se necesita ahora es poder tener una muy buena trazabilidad y testeo y aislamiento de los viajeros cuando corresponda, basado en estrategias de riesgo, es decir, de identificación de los riesgos involucrados. Entonces yo creo que sería muy oportuno que empezáramos a considerar la reposición de lo que perdimos en octubre. Eso me parece que es esencial. Lo segundo es hacer una buena vigilancia genómica de las variantes que tenemos en el país. Y lo que tenemos hasta el momento, durante todo el transcurso de la pandemia, a mí me parece que ha sido insuficiente para dar cuenta del desafío pandémico que tenemos. Sudáfrica aporta, por ejemplo, con secuenciación genética de las variantes de sus SARS-CoV-2 en el territorio. Otros países de África no lo hacen porque no tienen la capacidad y nosotros aportamos muy poquito en el contexto mundial internacional. Deberíamos estar haciendo más. Si tenemos un nivel de vacunación tan alto, ¿por qué no tenemos una capacidad de secuenciación mayor? ¿Y por qué no tenemos una capacidad de seguir los casos que tenemos en el país? Porque hoy día ya eso se perdió. ¿Cómo ve, doctora, la diferencia de vacunación en el mundo? Porque con esta misma nuevas variantes o mutaciones vamos viendo también que la diferencia en algunos países que tienen un porcentaje muy menor de personas inoculadas, no sacamos nada con tener una buena dosis de vacunación en Chile, por ejemplo, pese a que todavía hay gente que no tiene esquema completo.
Sí, yo creo que nosotros en Chile estamos bastante bien en el concierto internacional. Tenemos, quizás ya superamos el 83% de la población elegible, no la objetivo, sino que la que puede recibir la vacuna, habiendo recibido un esquema completo, es decir, al menos las 2 dosis. Eso no incluye, el esquema completo no incluye la tercera dosis, estamos avanzando bastante bien también en la tercera dosis, que hay que decir que se justifica solamente en la medida en que nosotros teníamos una vacuna que se aplicó masivamente, cuya efectividad era mucho más baja que otras vacunas. Entonces, en ese sentido, el esquema heterólogo que se está aplicando en Chile con tercera dosis con Pfizer o AstraZeneca u otras alternativas que no sean Coronavac, parece ser una buena respuesta. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la vacunación, estamos bien. Pero ¿quiénes están mal? Por cierto, hay algunos países menos aventajados, y en general África, que tienen muy bajas tasas de vacunación, alrededor del 5% en promedio, pero también hay que ver que Europa y Estados Unidos también tienen Estados Unidos tiene una muy baja tasa de vacunación completa, tiene un 57-58% de su población que está con esquema completo, eso es muy, muy bajo. Entonces uno puede pensar que desde zonas de Estados Unidos que son pobres y que no tienen buenas tasas de vacunación, como el sur de Estados Unidos, pudieron surgir variantes en el futuro. Europa también, Alemania, 57-58%, ¿no es cierto? Incluso Israel, que fueron los primeros que partieron, no tiene más del 63% de su población con vacunación completa. Entonces ellos están súper complicados. Uno puede entender ahí la lógica de restringir los viajes. ¿Qué países están aumentando su tasa de vacunación muy fuertemente? Australia, Nueva Zelanda. Ahora, países como esos sí se justifica aplicar restricciones a los viajeros porque ellos están en situación de COVID-0 o de muy, muy bajo número de casos en sus países. Pero nosotros con 1.000, 2.000 casos al día, lo que deberíamos estar haciendo es tratar de trazar esos casos y poder cortar todas las cadenas a nivel comunitario, más que estar cerrando fronteras, porque al final va a ser bastante inútil aquello. Independiente, doctora, que hay que tomar medidas en todo caso de control epidemiológico en las fronteras, por supuesto. Sí. Doctora, hablando del plan de vacunación precisamente, ¿se hace más urgente lograr el proceso de vacunación para los que están rezagados con la dosis de refuerzo en particular? Porque del plan original, de la población objetivo original para el primer esquema, hay un avance importante, pero hay hartos rezagados todavía en la dosis de refuerzo. No, yo discrepo ahí. Yo creo que el esfuerzo tiene que estar puesto en llegar a vacunar ese 1.000.000 de personas que no tienen ninguna dosis puesta. Ajá. No necesariamente cubrir, porque los de tercera dosis, que podríamos decir que es como completar un esquema de vacunación primario de Coronavac, ese podría haber sido el foco más importante. Hoy día estamos llegando a vacunar con tercera dosis a personas más jóvenes que recibieron otros esquemas de vacunación, no con Coronavac, y no está la evidencia sobre la mesa todavía de que esas personas no tengan inmunidad producto del esquema de vacunas que recibieron. Pero bueno, estamos vacunando a todo el mundo. Entonces yo pienso que en la medida en que existan personas que no hayan recibido ninguna sola dosis y que son elegibles, no estoy hablando aquí de las personas que por razones médicas no pueden recibir la vacuna, sino que más bien aquellos que por falta de acceso, por estar muy marginal, por razones que no son de objeción de conciencia, digámoslo así, deberían estar vacunados y no lo están. Ese es el esfuerzo que hoy día deberíamos poner, porque nosotros, la meta aquí, no hay que engañarse, la meta es el 100% de la población elegible. Esa es la meta, para poder estar realmente protegidos en esta pandemia. ¿Y cómo hay, y eso es a nivel mundial? Hay experiencias quizás de afuera, ¿no?, que ayuden a campañas de este tipo, porque aquí se ha intentado, incluso con vacunatorios móviles, de acercar las vacunas, porque hay diversos motivos y muchos son de fondos de esas personas que no tienen ninguna vacuna del esquema, menos el esquema completo, por cierto. Entonces, más allá de problemas de tiempo, a veces son temas de creencias, en fin. Yo creo que se han hecho esfuerzos, por lo que uno ha leído, a nivel de la atención primaria, en algunas comunas en particular. Me parece a mí que hay indicios de que pudiera haber una menor tasa de vacunación entre ciertas poblaciones específicas, que yo no las conozco porque no se han hecho los estudios del caso, pero
Leí el otro día que los no vacunados están concentrados mayormente en las comunas de Estación Central, Santiago, Recoleta, Independencia, en la región metropolitana. Hay muchos. Entonces, claro, hay que llegar con estrategias específicas. Hay algunos municipios que han sido muy creativos en esto y así han logrado ir cerrando la brecha de los no vacunados. Entonces, me parece a mí que urge hacer los estudios cualitativos que nos informen acerca de por qué todavía hay gente que no se ha vacunado, a pesar de todo lo que hemos escuchado, a pesar de todas las desgracias que hemos tenido que padecer, y saber exactamente si eso es una objeción de conciencia o es por otra razón que puede ser abordada desde las políticas públicas. Incluso cuando hay objeción de conciencia o motivos religiosos, digámoslo así, también podemos entrar en conversaciones con líderes de opinión de dichas religiones para que puedan estar a favor del proceso de vacunación. Bien. Ha ayudado también el pase de movilidad y las restricciones que se ponen a los no vacunados. Y pudiera ser que tuviéramos que considerar en un momento dado también la obligatoriedad de la vacunación en Chile. Bien, doctora Bachelet, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día, hasta luego.